La inmensa mayoría de nosotros ha sido educado y se ha levantado en la Iglesia Católica. Y hemos sido levantados en la Iglesia Católica porque provenimos de familias católicas. Un día nuestros padres decidieron bautizarnos e iniciaron con nosotros, bien o mal, bien hecho o mal hecho, un proceso de formación. Nos indujeron a que recibiéramos los sacramentos, a que hiciéramos la primera comunión, a que asistiéramos a la catequesis. Seguro la mayoría de los que está aquí está confirmado, muchos otros estarán casados por la Iglesia. Es decir, de alguna forma hemos hecho un camino. Pero el hecho de que hayamos hecho un camino y que nos hayamos levantado bajo la maternidad de la Iglesia y que hayamos sido de alguna forma educados como católicos, no significa que todavía nosotros hayamos alcanzado la conversión. Uno puede llevar una vida religiosa, intensamente religiosa, pero llevar una vida intensamente religiosa no significa necesariamente que uno se haya convertido. De hecho, si ustedes miran en el Evangelio hay gente muy religiosa que es contradictoria de Jesús. Había muchos escribas, eran gente muy religiosa, conocedores de la Sagrada Escritura. Estaban los fariseos, que eran gente muy religiosa, estrictos, muy estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés. Sin embargo, muchos de ellos eran enemigos de Jesús. Y la gran confrontación que Jesús tuvo fue con gente que era precisamente gente religiosa. Entonces, el asunto está, cuando uno se conforma simplemente con ser una persona religiosa, ustedes lo llaman con ser una persona espiritual. Esa es la palabra que ustedes usan, que a mí poco me gusta. Yo esa palabra la cojo con pinza porque eso significa muchas cosas. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual. Pero usted podrá decir, o nosotros podríamos decir, me incluyo, que somos muy espirituales, pero eso no significa que seamos gente convertida. Hay gente muy espiritual, entre comillas, sin conversión. Hay creyentes que son inconversos. Todavía no se han convertido. La conversión es de esas cosas que nos hablan a nosotros tanto, que a veces tenemos la sensación como de saber qué es. Pero aún sabiendo qué es o creyendo saber qué es, nos cuesta muchísimo trabajo poder llegar a ella. Además, porque creo que en cuanto a la conversión, uno muchas veces considera o tiene un concepto tan pobre de la conversión que uno considera simplemente que porque no es malo, ya es una persona convertida. O se los digo de otra forma, a veces uno cree que por ser buena gente, no gente buena. Cree uno que por ser buena gente ya uno está convertido. Es que yo soy buena gente. Una cosa es ser buena gente y otra cosa es ser gente buena. No todos los buena gente son gente buena. Hay buena gente que son malos, muy malos y perversos. Pero son buena gente. Son alegres, querendones, saludan, abrazan. Buena gente, pero de conversión muy poco. La conversión es de esas cosas tan necesarias que sin conversión es imposible la salvación. Es imposible. Y de hecho lo dice Jesús, no lo digo yo. Si ustedes no se convierten, no entrarán en el reino de los cielos. Así se lo dice Jesús a sus discípulos. La conversión es de esas cosas que le permite a uno poder vivir libre de la carga de un mal presente. Porque fíjense que la conversión ya no tendría tanto que ver con el pasado, porque hay pasados que el pasado es y ya está, eso está hecho, el pasado es inmodificable, lo que hicimos ya lo hicimos, nuestras equivocaciones ya fueron nuestras equivocaciones, nuestros pecados ya fueron nuestros pecados,
Eso no se puede borrar. Pero la conversión no tiene tanto que ver cómo fuimos nosotros en el pasado, sino cómo somos nosotros en el presente. Porque si uno llegara a tener un pasado de vergüenza, que es probable que todos tengamos un pasado vergonzoso, la idea es que podamos tener un presente que nos permita poder vivir siempre con la frente erguida. Que podamos en el día de hoy, en el presente, vivir sin el peso de una culpa que lo lleve a uno a sentir permanentemente vergüenza. La conversión es de esas cosas, les decía ahorita, tan necesaria, que los procesos de conversión son interminables, duran toda la vida. Uno nunca está completamente convertido. Nunca. Nosotros hacemos procesos continuos de conversión en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la conversión no es solamente un asunto como que, oye, ¿qué cosas malas estoy haciendo yo para dejar de hacerlas? No, la conversión tiene que ver muchas veces con dejarnos derribar de nuestro ego. Cuando uno anda encaramado en su propio ego, eso necesita conversión. Cuando uno es presumido, petulante, ególatra, eso necesita conversión. Cuando uno es caprichoso, eso necesita conversión. Conversión es dejar de pensar que a mí todo mundo me tiene que querer como soy. Es que yo soy así. La conversión tiene que tocar eso. La conversión implica que hay cosas que necesariamente tienen que ser modificadas en mi conducta, aunque no sean malas. La conversión implica revisar constantemente en mis relaciones de familia qué cosas necesitan ser mejoradas. Oye, yo como esposo, ¿qué necesito como esposo en mi proceso de conversión? ¿Qué necesito como papá en mi proceso de conversión? ¿Qué necesito como hijo en mi proceso de conversión? Si ven que son muchas cosas, incluso en mi vida de piedad, siendo yo una persona piadosa, ¿qué necesita esa vida de piedad mía en el proceso de conversión? En mi relación con Dios, ¿qué puedo yo mejorar en mi relación con Dios, siendo yo ya un creyente? ¿A ustedes no se les hace llamativo el hecho de que la iglesia decida tener una fiesta particular para exaltar el proceso de conversión de una persona, como es la del apóstol Pablo? Que la iglesia nos recuerde a nosotros, en un día como hoy, la conversión del apóstol Pablo, de quien dice él mismo, miren lo que Pablo dice de sí mismo: yo soy judío, un hombre religioso, nacido en Tarso de Cilicia, fui alumno de Gamaliel. Gamaliel era un maestro fariseo, era un maestro judío. La formación de Pablo fue una formación judaica, religiosa, bíblica. ¿Están oyendo? Antes de conocer a Cristo, Pablo conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios. Dice, aprendí hasta el último detalle la ley de nuestros padres. Hasta el último detalle. A Pablo no le echaba carreta a nadie. Estoy hablando de antes de su conversión. A Pablo no le echaba carreta a nadie con la Sagrada Escritura. La conocía muy bien. He servido a Dios con mucho fervor. Está hablando antes de su conversión. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre religioso,
muy religioso, era un hombre bíblico, era un hombre que servía a Dios, conocía las Escrituras, lo que significa que Pablo, en una mala comprensión de la conversión, Pablo podía perfectamente decir convertirse. ¿De qué? Si yo conozco la Biblia, he sido formado bajo los preceptos de la ley mosaica, ¿de qué me voy a convertir yo? Sin embargo, Pablo dice, pero una vez me encontré en el camino de la vida con un hombre que me derribó. ¿Derribó de dónde? Vaya usted a saber. La gente dice caballo. Ahí no, la Biblia no dice que iba montado en un caballo. La gente se imagina que era un caballo. No, dice el Señor me derribó. ¿De cuál derribamiento? ¿Cuál es el derribamiento que uno puede llegar a tener? Uno puede tener petulancia bíblica. Uno puede ser un engreído espiritual. Uno puede tener presunción religiosa. Uno puede ser un hombre, una persona presumidamente religiosa. Y esa testarudez de que convertirme de qué, si a mí nadie me echa carreta, si yo he hecho tantos cursos bíblicos, si yo he estudiado teología, si yo soy cura, si yo he servido en la iglesia, si yo fui desde pequeño monaguillo, si soy hoy catequista, ¿de convertirme de qué? Eso es pura presunción religiosa y ahí no hay conversión. Y sin embargo es una persona religiosa. Pablo era un hombre religioso y un día se encontró con Cristo y Cristo lo tumbó. ¿Lo tumbó de dónde? Lo tumbó de todo eso. Lo tumbó de su presunción bíblica, religiosa, de la ley mosaica. Y Pablo, cuando conoció a Cristo, llegó a lanzar esta expresión: todo lo que yo sabía y lo que yo era, lo considero ahora basura después de haber ganado a Cristo Jesús. ¿Ustedes se imaginan lo que significa la conversión en un hombre como él? Que todo eso que uno ha considerado un valor en su vida, y que son cosas buenas, el día que uno se encuentra cara a cara con Cristo, uno es capaz de decir, todo lo considero basura después de haber ganado a Cristo Jesús. La herencia de Pablo, la riqueza de Pablo, fue haber encontrado en su vida no solamente la Biblia, las Escrituras, sino haber encontrado a Cristo, haberse encontrado con una persona. Cuando uno se acerca a las Escrituras, tiene que encontrarse con una persona. Eso es conversión. No es encontrarse con unas letras, no es encontrarse con un contenido, es encontrarse con una persona. Y al encontrarse con una persona, la vida da un cambio radical. Eso que nosotros llamamos cambio radical, eso es lo que la Sagrada Escritura llama la conversión. ¿Cuáles son los cambios que necesitamos nosotros hacer hoy? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿O usted está dormido en la conformidad? Ay, ¿para qué más? Y así está bien. Si yo voy a misa ya y rezo el rosario todos los días. Eso es conformismo espiritual. Y la conversión no lo hace a uno conformista. Uno revisa permanentemente todos los aspectos de su vida, a ver en cuál de ellos necesita aprender a crecer, a hacer giros y dejarse derribar. Todos nosotros, hermanos, vean, todos aquí sin excepción, y ahí me incluyo, necesitamos ser derribados de algo, porque en algo estamos nosotros encaramados. Todos tenemos encaramamiento. Uno muchas veces se encarama en su propio parecer. Ah, es que así opino yo y qué.
Uno está encaramado en su forma de ser. Es que así soy yo y qué. Tú verás si me aceptas así o no. Uno se encarama en su propio capricho. Es que esto es lo que quiero yo y qué. Y lo importante es que yo me dé gusto. Uno se encarama en su propio conformismo religioso. A mí no me va a venir ahorita nadie a echar cuento si es que yo he sido levantado en la iglesia católica toda la vida y yo he sido católico toda la vida. Uno se encarama en su propio espiritualismo. Espiritualismo. Es que yo soy muy espiritual y a mí nadie me va a echar carreta. Yo soy muy espiritual. Hermanos, si ustedes supieran qué encierra esa palabra cuando ustedes dicen yo soy muy espiritual. Porque acuérdense que yo también se los he dicho aquí. No hay nadie más espiritual que el demonio. Satanás es más espiritual que usted y que yo juntos. Satanás es muy espiritual. Y miren en el punto en el que lo tiene, ser muy espiritual. Porque podemos ser muy espirituales. Sí, pero como Satanás, sin conversión. ¿A usted no le asusta eso? A mí me asusta. Entonces estamos ante el ejemplo de un hombre que nos enseña a nosotros cómo, siendo uno una persona religiosa, piadosa, formada, bíblica, con fundamento espiritual, que ama a Dios, que sirve a Dios. Hermanos, Pablo servía a Dios antes de convertirse. ¿Usted capta eso? Él servía a Dios antes de encontrarse con Cristo. Y aún así, el día que se encontró con Cristo, se convirtió. ¿De qué? Se convirtió a Cristo, se convirtió a una persona. Uno no puede andar con espiritualidades ambiguas, hermano, energéticas. Que sí, que yo creo en la divinidad, que en el cosmos, que Dios fluye en toda la naturaleza, que las energías cósmicas, que toda la vibra, que todo lo bueno, todo eso es Dios. ¿Qué va? Nada de eso. Eso no es Dios. No invente. No invente. Que hay gente que le llama a Dios a cualquier cosa. Y Dios es una persona que se revela en Cristo. Al que le gusta invocar las energías cósmicas, porque sigo insistiendo con esa bendita frasecita, porque yo soy muy espiritual, y entonces atrae todas las energías del cosmos y las convoca en su favor y a su beneficio, porque allí fluye toda la energía de Dios. Vea, hermano, harto camino de conversión que le hace falta. Harto camino de conversión. Porque todavía no sabe lo que significa ser de Cristo. Cristo es un hombre, Dios verdadero, a quien uno aprende a amar y a quien uno aprende a adorar. Revisen también las relaciones de ustedes como esposos, como papás. Oye, ¿nosotros qué podemos mejorar? ¿En qué necesitamos convertirnos? Yo les he hablado también a ustedes de eso, de la conversión conyugal, de la conversión esponsal. Los esposos tienen que convertirse el uno al otro. Yo tengo que convertirme a mi mujer, mi mujer se debe convertir a mí. Necesitamos conversión mutua. De eso habla la Sagrada Escritura, eso no me lo estoy inventando yo. Ojalá algún día entendamos esto y lo pongamos en el corazón y que muramos por lo menos, si no santos,
sí caminando en conversión. Amén.